Hoy vamos a ver de un área que es muy pequeñita, muy estrecha, pero sin embargo que tiene una importancia vital en el estudio de esta túnica externa. Me estoy refiriendo al ángulo esclerocorneal. Siempre les he estado diciendo una transición, ¿no?, que es este ángulo esclerocorneal que existe entre la córnea y la esclera. Generalmente al tema lo vamos a denominar, más que ángulo esclerocorneal, lo vamos a denominar limbo esclerocorneal. Indistintamente, para que ustedes tengan esos dos conceptos, me iré refiriendo a ángulo o a limbo. Por tanto, el tema que comenzamos hoy, limbo esclerocorneal. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de este limbo, ¿alguien sabe lo que quiere decir la palabra limbo? Lo dijimos ya en el primer cuatrimestre. Es una palabra que viene del latín, que viene evolucionando hacia el idioma castellano-español. Limbo siempre quiere decir límite, ¿de acuerdo? Por tanto, cuando ustedes oigan hablar del limbo, es un espacio que está entre otras dos zonas, otras dos áreas. Por tanto, limbo, límite es lo mismo. Lo que pasa que, como ya dibujamos el otro día en la pizarra, ustedes saben que esta zona especial tiene una angulación debido a que presenta esas dos curvaturas, dos radios de curvatura. Ustedes se acuerdan que cuando yo dibujé la parametría, pues dije que esta esfera iba a representar todo lo que era la túnica externa, quiere decir la esclera, y hacíamos otra, recuerden que le damos hasta su radio de curvatura, en donde nos iba a representar, sobre todo en la parte anterior, lo que íbamos a tener era esa curvatura radial de la córnea. Por tanto, justo este ángulo, el límite que nosotros podemos marcar entre la transición entre la córnea y la esclera, es lo que le llamamos el ángulo esclerocorneal. Por favor, la primera fila ya no se vuelvan tanto, que me están poniendo nervioso. Venga. ¿Qué les iba a decir, por tanto? A esa zona que indistintamente, vuelvo a insistir, le voy a llamar ángulo o limbo, ya saben que es una zona de transición. Por tanto, la primera característica que nosotros vamos a ver es que consiste en una transición, como su propio nombre indica, entre la córnea, esa capa córnea, ese medio transparente, y el medio opaco, el blanco, de la esclera. Y la importancia que tiene, y por eso se estudia y se hace un capítulo aparte, es algo que les interesa muchísimo a ustedes y sobre todo cuando vean a pacientes. Y es que en él se encuentra insertado el aparato de drenaje de el humor acuoso. Recuerden siempre, no me confundan, que la lágrima está siempre por fuera y el humor acuoso se va a encontrar por dentro, en el interior. Por tanto, es muy importante por ese motivo. ¿Por qué? Porque va a servirnos para extraer ese humor acuoso sobrante, ese humor acuoso que ya ha nutrido y recogido los desechos. ¿Se está grabando? Sí, ¿no? Ha recogido y nutrido los desechos. Y entonces, a partir de ese límite, de ese limbo, de ese ángulo, va a ser absorbido y llevado de nuevo a la circulación general para su reciclaje. ¿De acuerdo? Esto nos da una serie de características. Estas dos maneras de definir a ese límite, a ese limbo, nos da una serie de funciones que son características de ese límite, de ese limbo, de ese ángulo. ¿Y qué funciones son? Bueno, sí, podemos considerar que como hay humor acuoso en ese limbo, las células van a alimentarse, van a nutrirse. Quizá no sea la mejor la función más característica, pero siempre le podemos dar una función, como está relacionado con el humor acuoso, pues tenemos una función de nutrición. Por tanto, bueno, lo podemos poner, pero no va a ser la más importante.
La más importante, o las dos más importantes que van a ser primero, es, como he dicho anteriormente, esa extracción, ese drenaje del humor acuoso, ¿vale? Como función, como característica fundamental. Y otra que viene asociado a esa extracción, a ese drenaje, a esa eliminación, si lo prefieren, del humor acuoso. Y como tercer punto, lo que quiero decir o lo que me quiero referir es que disminuye, y esto es importante, disminuye la presión intraocular. ¿Han oído hablar alguna vez de esa presión? ¿Se lo han dicho en alguna otra asignatura? Sí. Bien. Vamos a explicar de una manera muy breve, después lo iremos en otros temas, lo desarrollaremos, pero ya quiero que se queden con esta idea y así cuando vayamos avanzando vamos a ir un poquito más rápido y sobre todo van a ir entendiendo mejor los conceptos. Si yo ahora, por ejemplo, dibujo esa capa córnea, vamos a hacer un pequeño esquemita como me gusta y vamos a pintar también su transición hacia la esfera. Ya sabemos que la zona que vamos a describir, fíjense qué zona mínima, ¿de acuerdo? No sé si incluso llegará a 1 o 2 milímetros como mucho, 3, ¿de acuerdo? Más o menos para que ustedes tengan esa parametría. Les digo esa cantidad, no la he mirado ciertamente, pero más o menos puede estar ahí. Entonces fíjense qué zona más concreta, más precisa. Ahora vamos a hacer un dibujo grande para que lo analicemos y que ustedes lo vean con mayor precisión. Y fíjense que yo ahora puedo ir pintando una serie de detalles. Y el detalle más característico es este que les voy a dibujar aquí, en donde me estoy refiriendo o estoy pintando, como ustedes pueden ver, de esta manera, el iris. ¿De acuerdo? Aquí tenemos ese iris y a continuación del iris seguiría esa porción, ¿de acuerdo? Que ya lo veremos, que son los procesos ciliares, veríamos el cuerpo ciliar, ya lo iremos dando en sucesivas clases, ¿de acuerdo? Para que dibuje lo siguiente, para que me sirva de referencia. Detrás siempre sabemos que dependiendo de esta zona del cuerpo ciliar, vamos a ver un elemento que ya le suena porque lo vimos al principio, y este elemento que viene después es el cristalino. Vamos a ir marcándolo, no me interesa tampoco que ahora mismo se queden con todos los detalles, pero sí para saber de lo que estoy hablando. Ese cristalino, veremos que hay una zona de zinc, como unos hilillos en donde va colgando o va, digamos, sujetándose de ese cuerpo ciliar que he dibujado a continuación. No se agobien con esto que yo les estoy diciendo. Lo que sí quiero que recuerden es que nosotros, por detrás de la córnea y por delante del iris, dorsal a la córnea, ventral o rostral al iris, teníamos un espacio que denominábamos la cámara anterior. Y después, justo detrás del iris y entre el cristalino, teníamos otro espacio que se denominaba la cámara posterior. ¿Vale? Y dice, bueno, profesor, ¿y todo esto que nos está contando para qué? Simplemente porque quiero que entiendan dos conceptos. Uno es cómo se va a drenar, que después lo explicaremos un poquito más en detalle, es humor acuoso, y el otro concepto es por qué disminuye la presión arterial. La presión intraocular. La presión intraocular quiere decir que el humor acuoso y las estructuras que tenemos ahí, esas estructuras que hemos visto transparentes, van a ocupar un espacio y un volumen. Y precisamente el humor acuoso, como se va a producir, y este es el primer concepto que quiero ya que tengan claro, se va a producir en ese cuerpo ciliar, en estos valles, en estas profundidades, se va a generar el humor acuoso y va a ir rellenando la cámara posterior, de ahí que le esté dando tanto detalle. Por tanto, este espacio que ustedes ven por aquí va a estar relleno, el espacio justo de la cámara posterior, que está entre el cristalino, en la parte dorsal, iris, en la parte ventral, va a ir saliendo y atravesando ese orificio, que no es más, ¿de acuerdo?, que la pupila. Por tanto, la pupila, ya les dije al principio que es un espacio, es una puerta, es una ventana, comunica la cámara
posterior con la cámara anterior. ¿Por qué se ve oscuro? ¿Por qué se ve negro? Porque lógicamente el interior del globo ocular es oscuro y negro. Si tuviéramos una luz desde la retina, veríamos la luminosidad que hay dentro. Por eso ustedes lo que están viendo, en concreto cuando ve el negro de los ojos, la zona de la pupila, lo que están viendo es la cámara posterior. Y a continuación el cristalino. Cristalino, lógicamente, como es oscuro, me refiero, no hay luz en el interior, no podemos verlo de manera eficiente. Bien, sigo dando esos detalles porque se produce ese humor acuoso, atraviesa la pupila, llega a la cámara anterior y ahora empieza a nutrir a los componentes, como ya veremos, tanto del iris como los componentes de la córnea, que ya dijimos que era la córnea como era avascular, ¿de acuerdo? Sin embargo, estaba muy inervado. Entonces, todo este humor acuoso que se ha producido, digamos, de un filtrado de la sangre, lleva nutrientes y entre ellos glucosa, para que esas células que ya vimos del endotelio, todos esos fibroblastos que están metidos dentro del estroma, se puedan nutrir y sigan haciendo su función. Por tanto, viene aquí. Pero claro, ¿qué mecanismo regula esto? Si en el cuerpo ciliar se produce constantemente humor acuoso, ¿qué sucede? Llega un momento en que se satura la cámara, no da para más. Eso se llama la presión intraocular. Es decir, cuando el humor acuoso ejerce, hay tal volumen en el interior que ejerce presión, eso es, lógicamente, la presión que hay dentro del ojo. Y esa presión es muy peligrosa. Ustedes habrán escuchado hablar del glaucoma, por ejemplo. ¿De acuerdo? Glaucoma es una patología donde hay una superproducción en exceso y no existe ninguna reconversión del humor acuoso, con lo cual se produce un aumento de la presión intraocular. Es tal el aumento que nos quedamos ciegos, daña al fascículo óptico. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante la detección, prevención del glaucoma, y ustedes tendrán parte de responsabilidad también en advertirlo, incluso diagnosticar. Por tanto, ¿qué es lo que sucede? Pues se ha producido el humor acuoso y ahora en este angulito que nosotros vamos a ver aquí, y ya les adelanto el nombre, es el ángulo írido corneal. Ángulo írido corneal. Vamos a ver que existe el aparato de drenaje, como ya les he dicho, del humor acuoso. Por tanto, el humor acuoso va a ir expandiéndose cada vez al final, ¿dónde va a terminar? Justo en ese ángulo írido corneal, donde se va a producir su extracción, su reabsorción. ¿Queda claro? ¿Es importante el ángulo? Por supuesto. ¿Hay patologías relacionadas con el ángulo? Sí, por ejemplo, hay personas que ese ángulo no lo tienen bien establecido y ¿qué ocurre? No se produce un drenaje suficiente y sufren de presión. Entonces, sufren de la presión, del aumento de presión intraocular, con lo cual el oftalmólogo, el cirujano, tiene que operarlo, ¿de acuerdo? Y tiene que liberarlo para que se produzca, y así una serie de patologías. ¿Vale? Por eso les acabo de hacer una pausa en esa presión intraocular. Como tercer punto, hemos visto un poco las características más importantes, las funciones que tiene relacionadas con las características. Como tercer punto que vamos a ver ahora, lo que vamos a ver es su anatomía. Y aquí ahora vamos a hacer también una pequeña pausa, porque vamos a hacer ya, para que ustedes lo comprendan, si no es muy difícil de ver, para que ustedes lo comprendan, cómo es esa anatomía de ese ángulo. Para definir la anatomía, nosotros tenemos que definir unos límites, ¿de acuerdo? Y vamos a definir un límite anterior, un límite posterior y después las capas con las que va a estar compuesto, y con eso más o menos vamos a ir dando el pelo. Bien, no podemos hacer otra cosa que comenzar, no recuerdo el otro día cómo empecé, no sé si fue con un color, creo que fue el naranja. Bien, cuando yo voy a representar, vamos a empezar ese ángulo, tengo también que representar parte de esa córnea y también un poquito de la esclera, que ya conocemos ahora. Entonces, si ustedes recuerdan, yo ayer les dije que esa córnea tenía 5 capas, ¿sí o no? La primera capa que nosotros veíamos, ¿cómo se denominaba?
¿Cómo se denominaba? Esto ya no se lo tienen que saber. Que tenían, recuerden, una lámina basal, era un epitelio, ¿no? ¿Cómo se denominaba ese epitelio? Tenía su lámina basal y después tenía una serie de células cilíndricas, otras cúbicas y al final planas, ¿se acuerdan? Y esas células planas tenían unas microvellosidades, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo se denominaba el epitelio? Superficie. Por tanto, tenemos aquí el epitelio de superficie. Bien, ese epitelio de superficie vamos a hacer así, aquí una estructura un poquito más genérica para que yo me pueda ir orientando para hacer un dibujo más o menos a escala. Vamos a hacerlo más o menos aquí. A continuación, nosotros veíamos que había en esta zona, recuerden qué es lo que había después, otra capa. Esta capa que iba a servir de defensa, de protección, ¿cómo se denominaba? Bowman, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí tenemos la capa de Bowman. Es muy importante que vayamos relacionando todo lo que vayamos dando con lo que es nuevo, ¿de acuerdo? Después decíamos que constituía el 90% de todo, y ese 90% que constituía todo, ¿cómo se denominaba? El estroma corneal. Cuidado que lo puse yo mal el otro día, lo tuve que corregir. Estroma corneal, lo corregí yo después y lo tienen en las fotografías. Estroma corneal, 90%. Y a continuación nosotros veíamos en la parte dorsal, en la parte posterior, justo aquí, otra capa, otra lámina, otra membrana que iba a ir creciendo durante toda la vida y que servía de lámina basal para la última capa que era el endotelio o capa endotelial, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cómo se denominaba esa? Esta es la capa, vamos a poner el endotelio, y esa capa que vemos aquí, ¿cómo se denominaba? De Descemet, membrana, no me hablen, Descemet. Estoy haciendo un resumen el otro día, y todo esto que nosotros veíamos que era, ¿se acuerdan? ¿Cómo era esto? El estroma corneal. Vuelvo a insistir, corríjanlo lo que no lo tengan bien. Estroma corneal. ¿Y cómo era este tipo de estroma? Tejido conjuntivo, denso, regular. ¿Tenía fibroblastos? Sí. ¿Tenía muchas fibras de colágeno? Sí. ¿De acuerdo? Fíjense cómo hemos hecho un resumen, y esto sería el estroma corneal. ¿De acuerdo? Hasta aquí, todo claro, ¿no? Bien, vamos ahora a ver otros elementos. Estos ya van a ser nuevos y volveremos otra vez a retomar con elementos que ya hemos conocido, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, fíjense lo que va a suceder y vamos a ver que emerge una transición, un nuevo epitelio, ¿vale? Y se nos va a ir en esa, vamos a decir, dirección, porque es un epitelio que empieza a formar, recuerden, que ya lo vamos a ver aquí en esa zona, en ese ángulo, ya lo diré, y ese es un epitelio de transición, mejor dicho, bórrelo de transición, es un epitelio que se origina en esa zona y va a estar formando parte de la conjuntiva. Por lo tanto, aquí ya lo que nosotros estamos viendo es el epitelio de la conjuntiva. Y como siempre suelo decir, a fuerza de ser pesado, ustedes todos saben lo que es una conjuntivitis. ¿De acuerdo? Pues ese tejido ya comienza justo en ese ángulo esclerocorneal, como vamos a ver. ¿Qué más vamos a ir viendo? Fíjense también que en ese ángulo esclerocorneal vamos a ver una capa que a ustedes ya les suena del otro día, que ya nosotros ya comenzamos a estudiarla. Fíjense, ahora lo vamos a poner aquí, en este color morado, para que ustedes lo vean y ahora lo van a entender. Y esa capa, decíamos que iba a cubrir, a proteger, a darle consistencia a la esclera. ¿Qué capa era esa? Cápsula de Tenon. Cápsula de Tenon. Entiendan el esquema.
porque les va a resultar muy fácil. Son 5 conceptos, créanme que hay que aprenderse de este tema, pero hay que aprenderlos bien. Por tanto, nosotros tenemos aquí esta zona que la podemos dibujar para que resalte un poquito más, la rellenamos, y lo que tenemos en esta zona de aquí es la cápsula, que ya lo vimos el otro día, de Tenon. ¿Y qué hay por debajo de la cápsula de Tenon? La esclera. ¿Qué capa de la esclera es la primera que estudiamos el otro día? La epiesclera. Vean que están estudiando mucho anatomía, ¿no? Ya veo que lo están siguiendo. Epiesclera. ¿De acuerdo? Por supuesto, después viene la esclera. No, vamos a pintar aquí la esclera. Yo la he pintado un poquito exagerada, ¿de acuerdo? Por supuesto, aquí viene la esclera y todo eso, la siguiente capa de la esclera. ¿Vale? No, bueno, vamos a dibujarlo mejor. Para que no esté doliendo por ahora, epiesclera. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver un poquito en qué va a consistir el proceso de esa epiesclera que estamos viendo. Bien. ¿Qué más vamos a poner? Fíjense que hemos hablado de estos dos, ya que va a pertenecer a esa capa que recubre, y entre ese epitelio que existe de conjuntival o de la conjuntiva, también va a existir un tejido conjuntivo aquí en medio de la cápsula de Tenon, de soporte, de apoyo, y eso va a ser ese tejido conjuntivo de la conjuntiva. Ese epitelio soporte que le va a dar nutrición, vasos, etc. ¿De acuerdo? Por supuesto, todo esto lo puedo seguir prolongando, pero no me interesa. Bien, elementos nuevos que ustedes van a aprender ahora. Primer elemento nuevo que ustedes van a ver es esto que les voy a dibujar. ¿De acuerdo? Ustedes ahora van a hacer un acto de fe y me van a creer. Y fíjense que yo voy a pintar aquí, cada vez que ustedes vean puntos en la pizarra, quiere decir que son cortes, en este sentido, como ahora les voy a explicar, que van a ser, en este caso, va a haber fibras de colágeno cortadas de esa manera. Igual que pusimos el otro día un ejemplo del estrógeno, ¿vale? De la córnea. Bien, esto que nosotros vemos aquí se denomina el espolón. ¿De acuerdo? Escleral. El espolón que nosotros vemos aquí. Y fíjense que ahora vamos a pintar estos nuevos, ¿de acuerdo? Esto es nuevo. Y vamos a pintar aquí otros elementos, fíjense que más o menos son una transición entre el Descemet, la membrana de Descemet, y ese espolón escleral que ustedes están viendo. Y cuando yo lo pinto aquí sí, es porque sigue también un corte, un eje que ahora lo vemos. Y a esto se le va a denominar la red, esto ya es importante, red trabecular. ¿De acuerdo? Dos elementos nuevos que tenemos, el espolón escleral y la red trabecular. Y para que no nos estorbe en el esquema que estamos haciendo, vamos a ponernos este nombre un poquito por encima y ya entenderán por qué. Red trabecular. ¿Vale? Bien, un elemento que ya no pertenece, pero que me sirve a mí de referencia, ya no pertenece a este limbo esclerocorneal que estamos viendo, ya pertenece al cuerpo ciliar, pero me va a servir a mí de referencia y son cortes del músculo que se denomina músculo ciliar y que ya lo estoy viendo justo por encima de ese espolón de la esclera. ¿De acuerdo? Aquí estamos viendo esto que sería el músculo ciliar. ¿Vale? Bien, ya tenemos más o menos el esquema que a mí me interesa que ustedes sepan. Por tanto, ahora volvemos otra vez a esa anatomía que nos hemos dejado marcado un poquito para que ustedes entiendan este esquema
Y ahora vamos a pasar a lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es definir los límites. Por tanto, vamos a ver qué límites va a tener ese limbo, esquilocroneal que antes habíamos señalado en ese esquema más pequeño. Los límites, como ya les he dicho anteriormente, va a ser un límite anterior y otro límite que es un límite posterior. Límite anterior, límite posterior. Lo van a ver más claro en este pequeño esquema. Este de aquí es el límite anterior y este que vemos justo por detrás es el límite posterior. Ven que uno está delante del otro. Uno está más avanzado y el otro está más retrasado. Aquí nos va a costar un poquito más verlo, pero lo tengo que hacer aquí en este esquema. Pero ustedes lo pueden ver aquí. El límite anterior y el límite posterior. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? Vamos a definirlo ahora. Fíjense lo que yo le voy a hacer aquí en la pizarra. ¿De acuerdo? Aquí nos vamos a pasar un poquito y nos vamos aquí. Ese va a ser el límite anterior. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a definir el límite anterior? Ese límite anterior va a estar compuesto por la diferencia, por la, vamos a decir así, la transición, cuando termina el epitelio de superficie y la capa de Bowman. Cuando termina justo ese epitelio de superficie, vamos a ponerlo aquí, límite anterior va a ir desde epitelio de superficie, capa de Bowman, hasta cuando también finaliza o hay una transición de la membrana de Descemet y el endotelio. Por tanto, membrana de Descemet y el endotelio. Membrana de Descemet y el endotelio. ¿De acuerdo? Ojo, como ya saben, puede ser pregunta de examen. Límite posterior. Fíjense, este es un poco todavía más complicado de entender. Para eso he dibujado ese espolón que ustedes ven ahí y vamos a dibujar otro elemento nuevo también para ustedes que se encuentra en ese estroma. Y fíjense ahora lo que va a suceder. Y es que le voy a pintar aquí este gran vaso. Y fíjense que tiene unas paredes, la pared que está mirando hacia el espolón, hacia la red trabecular, es una pared que es rugosa. Y la otra, fíjense la que está mirando hacia afuera, vamos a ponerlo que esto es ventral. Y esto de aquí atrás es dorsal. Lo que estamos viendo, por tanto, es que tiene una superficie, que es lisa. ¿Cómo se va a denominar a esto? Es lo que se llama el seno venoso escleral, o lo verán también como canal de Schlemm. Seno venoso o canal de Schlemm. ¿De acuerdo? Bien, por ahora alguna pregunta, alguna duda. Bien, vamos por tanto a definir el límite posterior. ¿Y ese límite posterior dónde va a venir? Pues vamos a coger justo por detrás de ese canal de Schlemm, de ese seno venoso, y vamos a coger la mitad del espolón escleral y vamos a hacer una línea que va a ir en este sentido. Y esto, que era el límite anterior, lo que estamos viendo ahora aquí es el límite posterior. ¿Y ese límite posterior cómo lo vamos a definir? Como ya les he dicho, dorsal al canal de Schlemm y la parte media del espolón. ¿De
¿De acuerdo? Y ese va a ser el límite posterior. Pueden ser perfectamente preguntas de examen. Y entonces ahora, lo que nos ha definido esos dos límites, límite posterior y límite anterior, justo esta es la zona de aquí hasta aquí, es la zona del limbo escleral. Solo esa zona que usted está contemplando ahí, solo y exclusivamente es de lo que yo estoy hablando al inicio de esta clase. ¿De acuerdo? Ese es el ángulo limbo, defínanlo como quieran. Bien, ¿qué más? ¿Qué detalle podemos dar? Fíjense ahora que cuando yo voy a ese espolón, fíjense ahora que les voy ahora a aumentar este esquemita que hicimos aquí, y lo que vamos a ver ahora es que viene en esa zona y comienza el iris, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo por aquí, más ancho en la porción más central, más estrecho en su porción. A todo esto que yo veo aquí, esta zona se le denomina la base del iris. ¿Ven esa línea como la he prolongado? Pues esa prolongación donde está la base, también lo pueden ver con el nombre de raíz, base o raíz del iris. Y esa es la línea que me está definiendo y que yo me voy a ir basando para estar explicando los conceptos que hoy ustedes van a aprender. ¿De acuerdo? Por tanto, fíjense las nuevas figuras que hemos aprendido y sobre todo los límites donde los tenemos fijados. Por favor, atiendan bien y entiéndanlo bien porque ahora vamos a empezar a ir definiendo otros elementos. Por tanto, ¿qué elementos, qué capas constituye el limbo o el ángulo? ¿Qué capas lo constituyen? Muy fácil, si han estado atentos, y seguimos el esquema que hemos hecho. Va a estar constituido, por tanto, ese limbo esclerocorneal por los siguientes elementos. En primer lugar, y el más externo, nosotros vamos a ver que está compuesto primero por la conjuntiva. El segundo elemento, lo ven aquí, lo hemos pintado en color verde. El segundo elemento que nosotros vamos a ver es la cápsula. Esto puede ser pregunta típica. Cápsula de Tenon. ¿Cuál es el tercer elemento que está constituyéndose? La epiesclera. El cuarto elemento, que es todo esto que vemos aquí, que no lo hemos rellenado y ahora lo van a ver, lo que tenemos es el estroma, todo esto que ven aquí, es el estroma, es decir, tejido conjuntivo, y ahora veremos la característica, estroma. ¿Cómo se denominará este estroma? Si este era el estroma corneal y este es el estroma de la esclera, este se llamará estroma esclerocorneal. ¿De acuerdo? Estroma esclerocorneal. Y por último, todo este elemento que vemos en esta zona que estamos viendo aquí es lo que ya hemos dicho, es el aparato de drenaje. ¿Cómo se van a estudiar esto? De la siguiente manera. Lo más importante que tienen que saber aquí, por supuesto, es estas características que hemos dicho, que son de cajón, o sea, esto simplemente ya cuando oigan hablar del limbo y ángulo, ustedes ya saben que es, el elemento primordial es ese quitar presión y drenar precisamente, eliminar el humor acuoso. Por tanto, eso es fácil, no tiene mucha complicación. Los límites son importantes. ¿Cuál es el anterior y cuál es el posterior? Y por último, esas capas que lo constituyen, que ahora las vamos a ir desarrollando. Vamos a ir viendo algunas características que también son muy sencillas, porque lo vamos a ir realizando en el examen. ¿De acuerdo? Bien. Conjuntiva no vamos a decir nada porque le vamos a dedicar los últimos temas, como ustedes saben, en el programa. Vamos a ir dedicándole esos temas ahí, con lo cual, digamos, por ahora lo dejamos aparcado.
En segundo lugar, la cápsula de Tenon, ya dimos ideas que también dedicaremos un tema exclusivo a esa cápsula de Tenon, con lo cual tampoco vamos a hablar, ya hemos dicho algunas cosas, pero ya iremos ampliándolo un poquito, un tema interesante. Después vamos a ver la epiesclera, por supuesto. Lo que yo quiero que sepan de la epiesclera, en este caso que ya la hemos estudiado, es que esa epiesclera va a tener una serie de elementos vasculares, lo voy a pintar aquí un poquito exagerado, que se denominan los vasos epiesclerales. Por tanto, de la epiesclera a mí me interesa que existen unos componentes venosos, en este caso venosos, también los hay arteriales, como lo veremos al final, pero por ahora vamos a ver lo que nos interesa, que son los componentes venosos, que son las venas de la epiesclera. Y ahora verán la importancia que tiene. Bien, vamos ahora a hablar del estroma. Aquí ya vamos a ir viendo una serie de cosas y van a ver que ese estroma es un estroma de transición. Vamos a pasar de un estroma tejido, conjuntivo, denso, regular, a un estroma, si ustedes se acuerdan, voy a poner un poco más chicos, vamos a exagerarlo un poco. ¿Cómo era el estroma? Porque este estroma que yo estoy viendo aquí, ¿de a quién pertenece? Al estroma de la esclera, ¿sí o no? ¿Cómo era ese estroma de la esclera? Era tejido, conjuntivo, ¿cómo era? ¿Denso o laxo? ¿Cómo lo ven ahí de la esclera? Estoy hablando de la esclera. ¿Cómo? ¿Laxo? Laxo era la epi y la lámina fusca. ¿Cómo era? Tejido conjuntivo, denso y regular. ¿Qué características tenía ese tejido conjuntivo denso y regular? Pocos fibroblastos, un grosor enorme de esas fibras de colágeno, muy desorganizado, y además presentaba fibras como elásticas. ¿De acuerdo? Pues fíjense ahora qué choque tan brutal va a sufrir ahora ese ángulo, ese limbo, porque partimos de un epitelio denso, estratificado, regular. ¿Y qué sucede ahora? Vamos viendo que existe una pequeña transición, de las fibras empiezan a desorganizarse, y después, mientras más nos vamos acercando al estroma de la esclera, ¿qué sucede? Más denso, ¿de acuerdo? Y ya muy irregular. Y adoptando también ciertas fibras elásticas, porque ya vamos viendo que es un estroma de transición, ¿de acuerdo? Por tanto, coge lo mejor de cada casa. Por un lado el orden y por otro lado el grosor y esto que estamos viendo, ¿de acuerdo? De esa irregularidad que les estoy mencionando. Fíjense que simplemente con verlo ya tenemos un poco la idea de cómo es ese estroma. No tengo que explicar nada más, si saben el uno y el otro. Este estroma es muy sencillo, es una mezcla de los dos. ¿Queda claro? ¿Sí? No hay que decir nada más. Por tanto, vemos en ese estroma, vamos a poner una palabra clave para mí que es transición. ¿Sí? ¿Vale? Bien. ¿Qué más vemos ahora mismo? Vamos ahora a ir hablando, esto es lo más complicado de la clase de hoy. Vamos a ir hablando del aparato de drenaje. Y el aparato de drenaje, vamos a ir abriendo ahora una serie de elementos que ya se los he ido nombrando y ahora lo vamos a ir repasando también un poquito aquí. Lo primero que nosotros hemos visto en ese aparato de drenaje, que le habrá llamado la atención, lo que se llama el espolón, ¿de acuerdo? De la esclera. Vamos a ponerlo en su color. El espolón escleral. Ese espolón escleral no es más que fibras de colágeno. Pero fíjense que esas fibras de colágeno van a ir, ustedes saben que el globo ocular es redondo, pues esas fibras de colágeno también van a seguir esa esfera, ¿de acuerdo? Si nosotros hemos dibujado que el globo ocular es redondo, ¿qué es lo que sucede? Pues que, lógicamente, ese espolón escleral también va a ir dando la vuelta, va circunvalando toda esta zona. Por tanto, el espolón escleral no es más que un anillo,
acuerdo? Es un anillo de colágeno, de fibras de colágeno. Yo ahora pues puedo pintar aquí esas fibras, ¿de acuerdo? Por tanto, yo puedo ese espolón escleral ir dibujándolo con fibras. Por eso cuando yo lo corto en este corte sagital, aparece ese punteado, porque son las fibras que ustedes están viendo aquí, que están rodeando a toda esa zona. Y ese es el espolón escleral. Ténganlo en cuenta. El espolón escleral. ¿Qué importancia tiene el espolón escleral? La importancia es básica, porque este músculo que ven que está por aquí encima, que es el músculo ciliar, ¿vale? Vamos a ponerlo más claro para que ustedes lo recuerden, es el músculo ciliar, se va a anclar en él. Y no solo ese músculo ciliar se va a anclar en ese espolón escleral, sino que también en la red trabecular. Por tanto, ese músculo es muy importante, ya lo verán por qué, ¿vale? Se ancla tanto en el espolón como en la red trabecular. Por tanto, es un sistema de anclaje, ¿de acuerdo? Es un sistema de soporte, es un sistema que ya verán ahora la importancia. Con respecto al espolón escleral, no tenemos nada más que decir, sino simplemente recuerde que constituye el límite que nosotros hemos establecido para diferenciar esclera de limbo y que además va a tener una relación con la red trabecular. ¿De acuerdo? Por tanto, seguimos avanzando y vamos ahora a ir definiendo la red trabecular. Red trabecular. Vamos a intentar hacer este concepto porque también, vuelvo a ser, sigue también estando circunvalando lo anterior. Estaría lógicamente, esa red estaría aquí, ¿vale? Por esas fibras que yo veo, lo voy a pintar sin puntear, no sería exactamente así, ¿vale? Pero para que ustedes lo entiendan, ahí tendríamos nosotros esa red trabecular. Esa red trabecular, ustedes conocen lo que es, bueno, seguramente lo que es un cedazo, un colador en casa para quitar y separar el líquido de lo que haya, de las impurezas que tenga, lo que es contenido, un zumo, por ejemplo, de naranja. Ustedes conocen bien. ¿Qué forma va a tener? Pues forma de trabecular. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener esta forma. Esa red trabecular va a tener esta forma de colador, de red, de cedazo, ¿vale? Y esa es esto lo que se intenta exponer, porque hay cortes, ¿de acuerdo? Cuando yo hago un corte en ese sentido, pues yo veo espacios y fibras de colágeno, espacio, fibra, espacio, fibra. Y eso es lo que ustedes están viendo también en ese corte. Lo he pintado punteado, realmente tendría que pintarlo también haciendo un círculo igual que el anterior, pero para que lo puedan diferenciar y ustedes se les quede mejor. Bien, pero ustedes saben que esa red trabecular, ya la voy a pintar, no es real lo que les voy a pintar, pero quiero para que ustedes lo vean, está relacionado con esto que yo les voy a dibujar aquí. Esto es un invento mío, no viene en ningún libro, simplemente para que ustedes lo entiendan. Y ahí lo que estamos viendo es ese músculo ciliar y está en estado de relax, ¿de acuerdo? Está relajado, no está contraído, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues esa red trabecular está en ese estado, sin embargo, en ese estado abierto, va a estar, digamos, con esos poros, por decirlo de manera, por esos espacios abiertos. ¿Qué sucede cuando existe una contracción? Vamos a pintarlo. Existe una contracción de ese músculo ciliar, se ha contraído, se ha hecho más corto. ¿Qué es lo que sucede? Pues que esos espacios que anteriormente hemos visto, ¿qué ha sucedido con ellos? ¿Están más abiertos o más cerrados? ¿De acuerdo? Están aquí anclados, lógicamente, están siempre anclados en el mismo sitio, pero cuando se ha constreñido ese músculo, se ha comprimido ese músculo, esos gaps, esos espacios, se han cerrado. Y fíjense lo que sucede. Cuando están abiertos, lo que sucede es que el humor acuoso está en esta zona. El humor acuoso, cuando está abierto, ¿qué es lo que sucede? Este es el humor acuoso. ¿Qué es lo que sucede? Penetra por ese cedazo, penetra por ese colador. Esto fue pregunta de examen de la clase.
penetra en esos espacios y cuando se contrae el músculo, ¿qué sucede con los espacios? Se cierran. Cuando se cierran, ¿qué sucede? ¿Qué fenómeno sucede? Sucede una absorción, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, cuando está relajado, recarga. Cuando ese músculo ciliar se contrae, lo que sucede es que absorbe, chupa literalmente ese líquido y lo lleva al siguiente nivel, y ahora nos explicaremos, que es el canal del dedo, el seno venoso escleral. ¿Queda claro? Esto fue pregunta de examen. ¿Sí o no? Es el mismo efecto que cuando ustedes absorben por una cañita, por una pajita, ¿de acuerdo? El líquido. Cuando está abierto recarga, cuando se comprime, ese músculo tiene tracción a cierre y eleva, en este caso, bueno, depende de cómo esté la situación, pero ustedes me entienden que se lo lleva directamente al siguiente elemento, que es el canal de Schlem. Seno, hoy en día, más correctamente, seno venoso escleral. Vamos a ver qué sucede en ese seno venoso escleral en el canal de Schlem. Bien, vamos a verlo desde esta manera. Ya, como ustedes han visto, vamos a ponerlo por aquí, tenemos la red trabecular y en esa red trabecular, la última porción, ya está en comunicación con esas paredes rugosas que ustedes están viendo ahí del seno venoso escleral. Por tanto, penetra ese humor acuoso y se introduce dentro de esa vena, de esa pared rugosa, pared interna del seno venoso escleral. Pared interna, pared rugosa del seno venoso escleral. Aquí lo que se produce es una vacuolización. Por tanto, imagínense que es una gotita de ese humor acuoso, y lo que se produce ahora es cuando llega a ese epitelio que tiene que estar ahí, a esa zona, se produce una burbuja, una vaporización. ¿De acuerdo? Es decir, se rodea esa gotita, se llena de tejido, lo rodea de tejido, y ahora ¿qué sucede? Se produce un fenómeno que se denomina la pinocitosis. ¿En qué consiste esa pinocitosis? Cuando se ha formado la vacuola, ¿de acuerdo? Se ha formado esa burbujita y es expulsada por ese proceso, ¿vale? Ya lo tenemos aquí ahora mismo, tenemos una transición, es expulsada a ese espacio que vemos dentro del seno venoso, dentro de esa gran vena que es seno venoso o canal de Schlem. ¿Qué sucede? Va a llegar justo a la pared que es lisa, y cuando llega a la pared lisa, esa vacuola se va a unir y la gotita se va a expulsar. ¿De acuerdo? Proceso es captación del humor acuoso a través de la red trabecular. Cuando llega a esa gotita de humor acuoso, va a llegar a la superficie rugosa, eso que hemos visto, y se produce una vaporización, se protege. Esa protección se expulsa dentro de esa vena, ¿de acuerdo? Esa gran vena que es el seno venoso escleral. Eso se llama pinocitosis. ¿Vale? Cuando llega a la otra pared que es lisa, se fusionan la pared con la vacuola y la gotita ya pasa dentro de ¿dónde? Esa gotita va a pasar dentro de una red, ¿vale? Esto va a pasar dentro de otras venas menores que hay dentro, e irá circulando hasta unos vasos que ya lo hemos dicho anteriormente, que son las venas epiesclerales. ¿Lo comprenden? Red trabecular, ¿vale? Y
Y ahí lo que vamos a ver es que existen unos canalículos, unos canales internos, ¿vale? Existen unos canales internos, en concreto se llaman canales colectores. Vamos a ver ya un poquito todo esto, ¿vale? Hemos visto el espolón, la red. Vamos a ver aquí ahora unos elementos que se llaman los canales colectores. Y ya explicamos bien el proceso. Canales colectores. Esos canales colectores se dividen también en dos, en internos y en externos. Bien. Tenemos por tanto espolón escleral. ¿Ha quedado claro el espolón escleral? ¿De acuerdo? Anclaje, y sirve para que el músculo se ancle tanto ahí como en la red trabecular. ¿De acuerdo? La red trabecular, ya sabes lo que existe, para lo que sirve, son esa red que hemos visto. Cuando el músculo se contrae, cierra y absorbe el humor acuoso que está dentro. Bien, pues esto que ustedes ven aquí, que yo les he dibujado, a esos elementos que hay dentro de la red trabecular, se denominan canales colectores internos. ¿Dónde se encuentran? En la red trabecular. ¿Por qué se llaman internos? Porque todo lo que sea centro de ojo, todo lo que esté hacia el centro de ojo, es interno. Todo lo que quede hacia afuera del ojo, hacia la esclera, es externo. ¿Entienden? ¿Sí o no? ¿Seguro? ¿Dudas? ¿Vale? Le estoy explicando el recorrido. Por tanto, ¿a partir de dónde viene esto? De unos canales de drenaje, canales internos. De entra adentro se produce la vaporización, se expulsa por pinocitosis, se recupera porque ya va hacia otros canales que va a comunicarme el seno venoso escleral, canal de Slade, con las venas epiesclerales. ¿Cómo se denominan a esos canales? Canales colectores externos. ¿Comprenden? Canales colectores internos llevan por la red trabecular, llegamos a la parte rugosa del canal de Slade, vaporización, pinocitosis, recuperación en la superficie lisa, y hacen el recorrido, todo ese recorrido. Vamos a hacer aquí el recorrido figurado, vamos a ponerlo por aquí, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ese recorrido figurado entre el canal de Slade y las venas epiesclerales. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Sí o no? ¿Quién no lo ve? ¿Entienden cuál es el recorrido o no? ¿Seguro? Vamos a repetirlo otra vez. Red trabecular atrapa al humor acuoso. En la red trabecular lo que existen, eso que ustedes están viendo de esas fibras, unos canales que son canales colectores internos. Esos canales colectores internos me los ponen a las puertas del canal de Slade. Se introducen, se vaporizan, se rodea, se expulsa por pinocitosis, atraviesa todo lo que es la luz del canal de Slade, llega a la pared lisa, se une la vacuola con la pared lisa, se expulsa, y por los canales colectores externos me llegan a las venas epiesclerales. ¿Entienden el procedimiento? Lo he repetido ya 4 veces. ¿Sí o no? Pues seguro que después me falta. ¿Les ha quedado claro? ¿Alguna duda? Tanto para los que anotan como los que no anotan. ¿De acuerdo o no? Bien, por tanto recuerden, los externos nos va a comunicar, ¿de acuerdo? Son una serie de vasos que nos va a comunicar la pared lisa o externa. Vamos a ponerlo aquí, externa, para que no se líen. ¿Y con qué me lo comunican? Con las venas epiesclerales.
Por tanto, el aparato de drenaje, pregunta de examen. Todos los días les estoy poniendo una para que sepan cómo estudiarlo. ¿De qué elementos está compuesto el aparato de drenaje? 4 elementos. ¿Qué son? Venga, vayan diciéndolo. Espolón, red, trabecular, canal de Schlemm y canales colectores que nos comunican ya con las venas epiesclerales. ¿Sí? Vale. Bien. ¿Qué nos quedaría ya por ver aquí? Muy sencillo. ¿Cuál es su vascularización y cuál es su inervación? Muy fácil. La vascularización viene a través, todo esto que ven ustedes de ese ángulo, vienen a través, vascularización, ¿vale? La vascularización viene a través de una serie de capilares que existen en la epiesclera. Capilares de la epiesclera. Inervación. Inervación viene de una red que se encuentra en esta zona de aquí, que se encuentra en la base del, o la raíz del iris. Muy fácil, ¿no? De la epiesclera y del iris. ¿Queda claro?